Hola, hoy vamos a hablar de pranayama. Es una de esas muchas técnicas que hay dentro de la práctica de yoga que quizás algunos de vosotros ya habéis leído sobre ello, pero es un gran ejemplo de cómo por encima de lo que se lee, si no hay una práctica, si no hay una implicación día a día en practicar esas técnicas, difícilmente se llega a entender y se llega a integrar lo que realmente significan. Para los que ya lleváis un tiempo practicando desde lo más básico, que son las asanas, estaréis empezando o ya habréis empezado a entender la vital importancia que tiene la gestión de la respiración dentro de la esterilla y cómo eso nos va a ir permitiendo avanzar cada vez más en nuestra práctica, cómo realmente se va a ir haciendo cada vez más rica. Porque respirar, respiramos todos y lo hacemos durante todo el día, pero la diferencia entre respirar y practicar pranayama es que se hace de una forma consciente y que se hace a través de una gestión continua del ciclo, de ese flujo continuo entre inhalación y de exhalación y por lo tanto de lo que hablamos del prana. Eh, Cosas generales sobre la respiración y además me apetece empezar con una frase de uno de los grandes maestros que para mí es muy reveladora y es que nos dice que según el conocimiento yógico todos nacemos con un número limitado de respiraciones y cuando ese número le llegamos al cupo, la vida simplemente se termina. Con lo que cuanto más alarguemos la respiración y por lo tanto cuanto más alarguemos a lo largo de los años ese cupo de respiraciones con el que hemos nacido, evidentemente vamos a tener una vida más longeva. Porque lo que intentamos a través de la gestión de la respiración es que nuestro ciclo, nuestro intercambio de oxígeno y por lo tanto de rejuvenecimiento celular sea lo más productivo posible y lo más eficaz posible. Porque daros cuenta que con cada respiración en nuestros pulmones está haciendo una limpieza de hasta 15.000 litros de sangre. Con lo que no hay vida si no hay respiración, no hay intercambio y rejuvenecimiento de nuestras células sin una respiración larga y prolongada. Y lo que nos suele ocurrir en el día a día es que apenas estamos a un 40 a un 50% de nuestras posibilidades. Estamos hablando de unas 17 respiraciones por minuto cuando estamos en reposo. Si a eso le añadimos los estados casi de estrés crónico en los que vivimos día a día, pues podemos notar cómo nuestra respiración se modifica. Porque detrás de esa respiración hay una gran relación, eso lo vieron ya los grandes yogis, hay una gran relación entre nuestra respiración y los estados psicosomáticos, los estados emocionales y mentales, incluso dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestra mente, de los britis que se hablan en los tratados de yoga, de nuestras dispersiones y estados mentales, podemos ver una relación entre personas con una respiración más pausada o una respiración muy agitada. Y vosotros mismos podéis hacer la prueba. Y si no, comprobad cómo según el estado emocional en el que estéis, vuestra respiración es distinta. No respiramos igual cuando estamos de vacaciones, cuando estamos tumbados en una hamaca tomando el sol, a cuando estamos quizás en una reunión de trabajo importante o cuando estoy en una discusión o cuando estoy en una situación de miedo. La zona del cuerpo que respira es diferente e incluso el ritmo de la respiración es diferente, lo cual hace que según cómo respiremos va a haber espacios de nuestro cuerpo que no están respirando, que no están oxigenándose, va a haber por lo tanto un menor aporte de sangre hacia esos órganos y ya sabemos además que cada órgano tiene una memoria emocional. Por eso no es casualidad que cuando tenemos miedo la respiración sea muy alta porque los órganos, especialmente los riñones, están somatizando y están impidiendo que el diafragma se mueva de forma eficiente. Y aquí introducimos el concepto del diafragma. Os voy contando todo esto para que nos centremos un poquito. Lo que hacemos con la respiración es trabajar con el diafragma, que es un músculo en forma de bóveda en la parte inferior de nuestras costillas. Esa misma respiración y esa misma modulación del diafragma es lo que mantiene nuestras fibras pulmonares
flexibles al mismo tiempo que estables y sobre todo nos va dando un masaje constante a nivel visceral. Porque cuando inhalamos, ese diafragma desciende, lo cual hace que la caja torácica se expanda y genera una ligera presión hacia los órganos. Y cuando exhalamos es el movimiento al revés. El diafragma sube, empujando hacia los pulmones, haciendo que la caja torácica se cierre y que a nivel visceral se produzca una sensación de espacio y de entrada más evidente de sangre. Con lo que respirar lento, profundo, de una forma regular y constante, está manteniendo a nivel fisiológico niveles óptimos de nuestro cuerpo, con todo lo que eso supone a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, está haciendo que a nivel suprarrenal todo funcione de forma apropiada, está enviando a través de la columna, a través de la médula espinal, que el líquido encefalorraquídeo circule bien hacia nuestra mente, con lo que entre los muchos beneficios de respirar de forma apropiada está que mentalmente estemos más concentrados, está que nos sintamos más calmados, que tengamos más discernimiento, y eso nos hablan los propios tratados de yoga. Solo la persona que tiene control hacia su respiración puede adquirir control hacia la mente. Y por eso en el Yoga Sutras, en la gran Biblia de los yogis, en la que se establece ese sendero de los 8 pasos, después de todo el espacio de la ética, de las pautas del día a día con yama y con niyama, y de la limpieza del cuerpo, la purificación del cuerpo a través de las asanas, se encontraría ese cuarto peldaño, pranayama, que supone la purificación, la gestión de nuestra energía, de nuestro prana, a través de esa respiración. Porque sin un control sobre ella no puede haber una mente estable, no puede haber un estado de claridad mental, y seguiremos, por lo tanto, siendo ese mono que va saltando de rama en rama sin ningún tipo de criterio. Con lo que respirar de forma apropiada es básico y, sin embargo, es muy complicado. Lo que nos dicen los tratados de Hatha, que ya hablan, por supuesto, de pranayama. En sí, el Hatha Yoga es una práctica de pranayama aplicada a través de las asanas, a través del cuerpo. Lo que nos dice es que durante la ejecución de las asanas, permitiendo la purificación física a través de los meridianos y de los nadis, que son los nadis son todos los canales energéticos, son como autopistas, una red de carreteras internas de nuestro cuerpo, hablamos de 72.000 nadis. A través de las asanas abrimos y limpiamos esos nadis para que con la práctica posterior de pranayama, una vez que están abiertos y purificados, podemos regular la energía. Por eso, durante la práctica física, y vuestro profesor os lo dirá constantemente, es imprescindible respirar de forma consciente. Es lo que diferencia o lo que hace que yoga no sea un deporte o no sea una gimnasia, una práctica física sin más, sino que se convierta en todo un trabajo de gestión fisiológica, de gestión hacia la salud. Porque realmente el objetivo de las asanas es colocarnos en situaciones incómodas en diferentes lugares de nuestro universo interno y ahí encontrar la manera de respirar de forma apropiada. Sería como aprender a respirar bien, no solamente cuando estoy tranquilo, en mi casa, a gusto, en una situación en la que me siento bien, sino además ser capaz de mantenernos estables mentalmente, incluso en aquellas situaciones en las que, bueno, es normal sentirse con miedo o sentirse con estrés, pero no dejar que todo eso nos afecte. Por eso, en la práctica de yoga, respiramos siempre por las fosas nasales, porque de esos 72.000 nadis, 2 son los principales, Ida y Pingala, que atraviesan las fosas nasales. Ida sería el que asciende por la fosa nasal izquierda, perdón, desciende por la fosa nasal izquierda, y Pingala el que asciende por la fosa nasal derecha. Y de esa manera son 2 canales que se visualizan paralelos a la columna. A su vez, cada uno de esos 2 canales, cada una de esas 2 fosas, se relaciona con uno de los 2 hemisferios cerebrales. La fosa nasal izquierda es la que enfría el cerebro y por lo tanto hace que no estemos constantemente a punto de explotar. La que nos relaja cuando estamos demasiado airosos. Y la fosa nasal derecha, Pingala, es la que
nos da un poquito más de calor. Para todo lo contrario, cuando estamos demasiado desidiosos, cuando la energía está demasiado baja y nos hace falta un poquito de chispa. A través del pranayama, respirando de forma consciente hacia una de esas fosas, podemos regular los estados neurológicos de nuestro cerebro, pero el objetivo de respirar por igual por ambas fosas es encontrar ese equilibrio entre ambos hemisferios y que neurológicamente y que a través del sistema nervioso sigamos encontrando siempre a través de las técnicas de yoga un estado de calma. ¿Qué es lo que conseguimos cuando Ida y Pingala se regulan a través de la respiración? Que el prana o el kundalini ascienda por el canal central, por Sushumna, que es el canal que asciende como una serpiente enroscándose por nuestra médula y es el que directamente lleva la energía hacia el cerebro. ¿Qué conseguimos a través de las asanas? Preparar todo eso. Desde el mero hecho que la espalda esté recta, por eso trabajamos tanto a nivel de hatha con la columna, para que ese Sushumna genere un buen canal, para que Ida y Pingala no estén bloqueados y de ahí que trabajemos las torsiones, las flexiones laterales, pero siempre regulando la respiración. Nunca respiramos por la boca y siempre lo hacemos a través de fosas nasales porque son esos dos nadis principales que preparan nuestra limpieza energética. Por esa misma razón, cuando queremos ir trabajando ese sendero de los 8 pasos de la Ashtanga Yoga de Patanjali, el pranayama se hace después de las asanas. Generalmente cuando se hace una práctica de yoga, se hace un primer acondicionamiento con ojos cerrados, simplemente observando nuestra respiración natural, cómo es ese día, porque me va a dar muchas pistas de cómo estoy a nivel mental o a nivel emocional. Pero no conviene hacer pranayama si previamente mi cuerpo no está limpio. Lo que vamos consiguiendo con muchos años de maestría es limpiar de tal manera las impurezas físicas que ya no necesitemos las asanas. Por eso siempre decimos que la práctica de yoga no son las posturas, sino que eso lo hacemos los que estamos a años luz de estar limpios y de tener un cuerpo puro. Necesitamos de las asanas para intentar ir accediendo hacia el verdadero objetivo de la práctica de yoga, un yoga mucho más mental, cuyo objetivo es limpiarnos de todo eso que externamente, todos esos velos que nos ciegan y reconocer nuestra verdadera esencia energética. En una práctica estándar de hatha haríamos primero las asanas, las que necesitemos para preparar nuestra estructura y concluiríamos siempre con pranayama. Hay muchos pranayamas. Los tratados clásicos de yoga nos hablan de ellos y podemos recurrir a los grandes maestros para utilizar según qué pranayama necesitemos, según el estado emocional en el que estemos. Hablaremos en otros vídeos sobre técnicas concretas de pranayama, un estilo que se practica de forma casi permanente durante cualquier sesión de hatha o de ashtanga, es la respiración de Ujjayi, la contracción de la glotis. Su significado viene a ser el de la energía que asciende hacia el cerebro. Es un estilo de pranayama que nos permite estados de equilibrio. Puede igualarse, por ejemplo, a esa necesidad o a ese objetivo de utilizar un pranayama equilibrante, Samavriti, por ejemplo, la respiración cuadrada, que personalmente es un estilo de pranayama muy apropiado en mi caso al inicio de una sesión porque supone un control bastante fácil de la respiración y me permite templar bastante a través de una respiración cuadrada en los 4 tiempos de la respiración. Pero tenemos respiraciones que nos sirven también para coger energía. Kapalabhati, la respiración de fuego, puede ser una de ellas, una respiración que parte desde el abdomen, que son respiraciones que me sirven para generar algo más de fuego. O todo lo contrario, respiraciones muy calmantes, como puede ser Sitali, la respiración que permite soltar el exceso de calor del cuerpo. Es una respiración muy refrescante y por lo tanto que nos ayuda a calmar, a bajar mucho nuestros niveles de posible ansiedad. De esa manera tenemos a nuestra disposición diferentes pranayamas que nos dan los sabios para regular emocionalmente los estados en los que nos encontremos. Yo quiero hoy hablaros de las respiraciones de Yogendra.
Yogendra es, junto con su padre, Sri Yogendraji, el fundador del Instituto Internacional de Yoga en Bombay, que ahora el año pasado ha cumplido 100 años. Fue el primer instituto que institucionalizó la enseñanza de yoga, que sacó yoga hacia el común de los mortales. Hasta el momento era una práctica muy acotada de maestro-alumno, era el propio maestro además el que elegía al alumno y muy centrado en espacios geográficos concretos. Y gracias al Instituto de Yoga se fueron creando desde hace 100 años delegaciones de yoga clásico, del Raya Yoga, por todo el mundo. Mi maestro pertenece a esa escuela, Harold Sequeira, forma parte de la segunda generación de maestros que proceden de esta escuela que ahora está en Bombay. Y por ejemplo, aquí en el caso de España, fue Harold Sequeira en el que en los años 70, desde Cantabria, introdujo este yoga clásico, este Raya Yoga, que hasta el momento era muy poco conocido en España, y se fueron fundando diferentes institutos, diferentes delegaciones, de las que hemos ido saliendo diferentes generaciones de profesores. Yogendra en el Instituto de Yoga es una figura muy reconocida, sobre todo una figura muy entrañable, porque genera una didáctica sencilla, accesible y sobre todo muy basada en la amabilidad. Generó incluso programas de educación para la población india. El propio instituto está abierto a escuelas y programas de educación con los más jóvenes, sobre todo para intentar acercar cada vez más la práctica de yoga a aspectos más mundanos de la salud. Fue el que fue entrando además en contacto con científicos de su época. Yogendra ha fallecido en el 2018. Y con él se fueron introduciendo muchos estudios científicos que demuestran lo que desde hace 5.000 años los tratados tradicionales de yoga ya decían, pero le daban ese respaldo científico. Y Yogendra recopiló igualmente los pranayamas principales con los que, como si fuera un botiquín de gestión de la energía, todos podemos utilizarlos en el día a día y sobre todo aprender todo un proceso mucho más interesante que el de la asana en sí misma, que es el de la autoexploración y de la autogestión. De hecho, algo que nos demuestra la dificultad y cómo realmente practicar pranayama es un pasito más allá, es que es muy complicado. Podemos estar 1 hora haciendo asanas, pero sería suprahumano estar 1 hora de pranayama. O sea, eso está a nivel de los grandes yogis, de los grandes expertos, porque a los demás nos cuesta muchísimo. En primer lugar, porque la mente se dispersa un montón, ¿vale? Estar 1 hora en algo tan aparentemente fácil como respirar nos va a demostrar todos los picos emocionales que hay en nuestra energía. Porque nos empezaremos a dar cuenta de toda la perturbación, toda la suciedad, todas las impurezas que tenemos a nivel del sistema nervioso, a nivel respiratorio, por supuesto, y sobre todo a nivel mental. Y desde ese nivel mental comienzan a surgir un montón de quejas, un montón de excusas, y todos lo hemos pasado y en más de un momento. La sensación de estar haciendo pranayama y voces internas que me van diciendo: ya está, ya con esto ya es suficiente. No, me autoconvenzco de que, eso que estoy haciendo realmente no es tan importante y lo que me apetece más es trabajar mi Kapotanasana, por ejemplo. Porque es una práctica realmente muy complicada. Cada vez que vamos saliendo del espacio físico y nos vamos introduciendo en el yoga más mental, es un espacio bastante complicado. Y también precisamente por eso quería traer este vídeo en esta ocasión. No me preocupa tanto extenderme, sé que voy 20 minutos, pero me parece que es un tema interesante, sobre todo para aquellos momentos en los que no podemos acudir a nuestro centro de yoga, en los que emocionalmente me siento muy agitado y además me voy dando cuenta de en qué manera la práctica de asanas no llega a aliviarme,
o me alivia, pero de una manera muy puntual. Me alivia mientras estoy haciendo la práctica y me siento a gusto quizás durante la siguiente hora, pero al día siguiente me vuelve a pedir lo mismo. Con lo que es interesante que vayamos viendo cómo el trabajo físico a veces lo que está generando es una repetición de un mismo patrón, como un hámster dentro de una rueda. Bueno, me creo que estoy haciendo ejercicio y por eso estoy avanzando, cuando en realidad estoy dando vueltas en torno al mismo eje y no consigo romper ese espacio. La técnica de pranayama, que eso nos va permitiendo entrar a prácticas más profundas como son los estados de abstracción, de concentración y de meditación, tienen como objetivo que cada vez necesitemos dar menos vueltas en ese círculo y que nuestros estados de calma sean prolongados, sean permanentes y sean estables, evidentemente haciendo práctica todos los días, pero no tanto por una necesidad, sino porque lo adopto como una rutina, lo adopto como algo que sé que tengo que hacer. Con la práctica de asanas, sobre todo cuando estoy mental y emocionalmente agitado, lo que ocurre muchas veces es que, aunque me está pidiendo mi mente, que en realidad puede ser mi ego, el que me pide hacer eso porque me dice, a mí esto me sienta bien, en realidad está sirviendo para alimentar lo que me está generando la perturbación. Y tengo que dar un salto exponencial para liberarme de eso que genera un apego, ¿vale? En realidad estoy haciendo lo que deseo en vez de hacer lo que necesito. Es un salto cuántico que cuesta bastante ver, pero quizás el momento en el que estemos pasando viene bien también observarlo, ¿no? Hay circunstancias más favorables para observar todos esos patrones que incluso en la práctica de yoga repetimos, para daros cuenta si lo que conseguimos es que día a día me voy sintiendo mejor, no por la necesidad, sino porque estoy haciendo realmente un cambio en todo mi sistema nervioso, en mis patrones. Así que, como decimos, voy a contaros las respiraciones de Yogendra, del maestro de mi maestro, que son muy potentes y muy fáciles, entre comillas, de ir practicando cada uno en casa. El primero sería el Yogendra 1, la respiración igual. Sería la más sencilla, es una buena respiración para hacer en cualquier momento del día, incluso antes de vuestra práctica, y lo que supone es, sin aplicar ningún tipo de retención, regular los tiempos tanto de la inhalación como de la exhalación, fijándoos en de esos dos tiempos el ciclo que sea más corto, e igualando el otro hacia ese ciclo. Imaginaros que estáis 4 tiempos en la inhalación y 3 tiempos en la exhalación. Regularíais a 3 tiempos, ¿vale? Bajaríais un tiempo la inhalación para regularlo con la exhalación. Y simplemente es una respiración que os va a servir para tomar conciencia de vuestros ciclos respiratorios, del movimiento de vuestros pulmones, para tomar conciencia de cómo funciona vuestra propia gestión energética. Es una respiración muy apropiada para todo el proceso de oxigenación de las células pulmonares, muy equilibrante y totalmente calmante. Entonces es una muy buena práctica para empezar a controlar de manera muy sutil, como digo, regulando inhalación y exhalación, haciendo que el tiempo más largo se adapte al tiempo más corto. Sería la respiración 1 de Yogendra, la respiración igual. La respiración 2 de Yogendra es la respiración intercostal, que es la que efectuamos. Voy a bajar un poquito la cámara para que lo veáis un poquito mejor. Es la que mantenemos en la parte baja de las costillas. De hecho, sentados o de pie, colocaríamos las manos en la parrilla inferior de nuestras costillas y sería una respiración con la que buscamos expandir las costillas hacia los lados. De nuevo, sin retenciones, intentando que el diafragma no baje, es decir, mantenemos la respiración hacia el espacio del plexo, desde ahí dilatando las costillas sin que el espacio del vientre se mueva porque el diafragma no baja. Al principio podemos inhalar y exhalar en 2-3 tiempos. Podemos ir alargándolo si nos va siendo posible, incluso hasta 7 tiempos al inhalar y 7 tiempos al exhalar.
Es una muy buena respiración cuando sentimos que la mente está sucia, cuando hay mucha dispersión mental. Es fantástica para dar flexibilidad a las fibras pulmonares y es una respiración que se aconseja para las personas que tengan problemas asmáticos, por ejemplo, problemas de bronquios, cuando hay exceso de mucosidad. Digamos que la respiración que se trabaja cuando necesitamos descongestionar todo aquello que nos tiene demasiado bloqueados. La respiración intercostal. Importante, decimos que no baje el diafragma, que el vientre por lo tanto permanezca sin movimiento y que ocurra lo mismo en el espacio superior. No estamos elevando y bajando el pecho, sino que es la parrilla inferior la que se expande. Lo notaremos en las manos, la sensación es que las manos cuando inhalamos se alejan entre sí ligeramente y al exhalar vuelven sutilmente a acercarse, con un efecto de acordeón en nuestra parrilla inferior. La respiración 3, que es la respiración clavicular, es la que se produce en la parte alta. Es muy conveniente hacer de vez en cuando esta respiración porque es una zona que suele oxigenarse bastante poco. Sin duda también por los efectos físicos. Si decimos la importancia de hacer asanas para permitir que la respiración pase, imaginaros toda la tensión que solemos tener en el espacio de hombros y parte superior de la espalda, incluidas cervicales, un espacio que está muy duro, sobre todo si trabajamos quizás demasiado en gimnasio, ese espacio de repente se convierte en algo completamente rígido y ahí apenas oxigenamos. Y es una respiración imprescindible para mantener los pulmones, la salud a nivel tiroideo óptima. Sería colocar una mano sobre la parte superior en el espacio de las clavículas y regulando la inhalación y la exhalación, de nuevo sin ninguna retención y de la manera más natural posible, intentar llevar el aire hacia ese espacio. Y por lo tanto ahora no son las costillas las que se expanden, sigue el diafragma sin bajar, sino que intento hacer que sean las costillas superiores las que movilicen y las que muevan. Es interesante que lo visualicemos incluso en las escápulas, que las escápulas, la parte posterior de la espalda, sean como dos alas que se expanden y que se relajan, se contraen al ritmo de esa respiración clavicular. Kevala Shunyaka, el vacío expiratorio, sería la cuarta respiración yogendra. Lo que buscamos en ella es que la inhalación sea una parte fácil y que la exhalación se vaya produciendo de forma lenta y progresiva, y cuando notemos que el cuerpo se ha vaciado por completo, ahí producimos una retención al pulmón vacío. Al tiempo que hacemos la retención, lo que vamos buscando es que el vientre se vaya metiendo hacia adentro, generando como una especie de valle, que todo sea fácil, que todo sea pausado. No es hacer un hipopresivo, no es una técnica de Uddiyana, sino buscar un automasaje visceral. De hecho, es una práctica que viene muy bien para trabajar a nivel estomacal, para trabajar a nivel digestivo, pero tiene que ser algo muy fácil y que se sienta progresivo. Podemos estar 5 o 7 tiempos como máximo en esa retención a pulmón vacío y dejar que ahí la inhalación entre de forma lenta y progresiva. Por eso decimos que no es como un Uddiyana. Hasta que el cuerpo vuelva a llenarse y podemos hacer 5, 6, 7 rondas. Está bien trabajar con los números impares que energéticamente también son poderosos. Contraindicaciones. Esta sí sería un pranayama que no es apropiado, por supuesto, si estamos embarazadas, por la compresión que se produce a nivel abdominal. No es apropiada si tenemos problemas de tensión o de corazón o cualquier tipo de problema respiratorio. Y yo diría que no es tampoco apropiada si sufrimos, por ejemplo, de hernias o cualquier padecimiento en el espacio lumbar, porque esa presión que estamos haciendo a nivel abdominal va a llevar también presión hacia la médula. Pero quitando esas contraindicaciones, es un estilo de pranayama muy vigorizante que va a permitir subir energía de manera muy potente a través de la columna hacia el cerebro, además de tonificar de manera muy evidente los pulmones. Los pranayamas anteriores hemos visto que nos sirven sobre todo para dar elasticidad. Con este pranayama buscamos tonificación de las fibras pulmonares. Pranayama 7, Kumbhaka Pranayama, que es la retención a pulmón lleno. Exhalamos de forma normal y ahora es la inhalación la que intentamos hacerla muy lenta y progresiva, siendo consciente de cuánto dura esa inhalación, porque una vez que nuestros pulmones estén llenos, vamos a hacer una retención a pulmón lleno el doble de tiempo
que ha durado nuestra inhalación. Siempre el pranayama tiene que ser algo que no sea invasivo ni que suponga ningún tipo de riesgo. Mantendremos ese doble de tiempo en la retención y dejaremos que la exhalación salga fácil y pausada. De nuevo, vuelve a ser un pranayama muy vigorizante. Es fantástico para ir generando en nosotros estados de concentración y sobre todo el estado de testigo. Toda la práctica de yoga nos colocamos como un espectador que contempla todo lo que está ocurriendo, como si le fuera algo ajeno, una perspectiva que nos permite no proyectar y no identificarnos con lo que está sucediendo. Y Kumbhaka es un buen pranayama para trabajar esa sensación de espectador. Muy vigorizante, muy tonificante, aporta mucho oxígeno hacia nuestro cerebro. De nuevo, no es conveniente si tenemos problemas de corazón, si tenemos problemas de tensión, pero en cualquiera del resto de casos, ese doble tiempo de retención en lleno tras la inhalación va a aportarnos muchísima claridad mental. Pranayama 8, Rechaka Pranayama. Este es fantástico para los asmáticos, por ejemplo, es el pranayama para los asmáticos. Nos volvemos a centrar en la exhalación, pero ahora también participa en la inhalación. Vamos a hacer una inhalación rápida, reteniendo el aire el doble de tiempo dentro del cuerpo, y después de esa retención en lleno vamos a ir haciendo una exhalación tan lenta y progresiva como podamos, muy larga, sin ningún tipo de pico, sin ningún tipo de espasmo, lo más fluida posible, tras la cual retenemos el aire, algo que no sea invasivo, ¿sí? Hacemos una inhalación rápida, retenemos al pulmón lleno el doble de tiempo, exhalamos lento y profundo y retenemos a pulmón vacío. Es una fantástica respiración, como digo, para solucionar falta de capacidad pulmonar, muy asociada, por ejemplo, bueno, pues a los asmáticos o cualquier persona con problemas respiratorios de cualquier índole. Y es interesante que a medida que vais haciendo esa exhalación larga y progresiva, juguéis a que todos los músculos respiratorios participen, a que primero vayan siendo los músculos superiores, luego los intercostales y finalmente desde el diafragma vayan interviniendo los músculos abdominales, haciendo una respiración lo más progresiva y completa posible de vuestra estructura. Anuloma Viloma o la respiración alternativa. Existen algunas variantes de esta respiración, pero es muy equilibrante. Ya hemos hablado de que cada fosa conecta con uno de nuestros hemisferios a través de esos nadis principales. Ida en la fosa izquierda, Pingala en la fosa derecha. Lo normal, y si lo observáis en este momento, por ejemplo, es que todos tengamos una fosa nasal más activa que la otra, con independencia de circunstancias puntuales, de que estemos acatarrados o que haya mucosidad. De manera natural, sin ningún tipo de resfriado, hay una fosa que está más activa. Y eso nos dice también mucho de nuestros estados emocionales o mentales. Si estamos mentalmente agitados, la fosa izquierda va a estar muy bloqueada. Si estamos emocionalmente agitados, la fosa derecha va a estar bloqueada. Y la idea es que esta respiración nos regule esos dos canales para generar el equilibrio. Utilizamos Vasnu Mudra con la mano derecha, de tal manera que el pulgar y el anular son los que de forma alternativa tapan una fosa y otra. Comenzamos inhalando por la fosa derecha al tiempo que tapo la fosa izquierda. Y como digo, inhalo por esa fosa y al exhalar abro la fosa contraria. Inhalo por la fosa izquierda, tapo, abro derecha, exhalo. Inhalo por esa fosa, tapo, abro izquierda, exhalo. De esa manera el ritmo es exhalo, inhalo, cambio. Exhalo, inhalo, cambio. ¿Cuál sería el tiempo? 2 tiempos, tanto al inhalar como al exhalar, con 4 tiempos de retención, tapando ambas fosas, ¿sí? Podemos hacer de nuevo pues, 5, 7, 9 rondas. Si hemos empezado por la fosa derecha, con la siguiente ronda cambiaríamos hacia la fosa izquierda. Pero bueno, podemos estar también ahí, a veces, en la medida que lo vayamos sintiendo, hasta notar que ambas fosas respiran por igual y de esa manera se equilibra. Lo que vamos a notar es que es una respiración que nos hace sentir bien, que nos coloca muy posados y que nos da
mucha presencia. Respiración diafragmática. Todas las demás las podemos hacer sentados o de pie. La respiración diafragmática, Yogendra nos recomienda hacerla tumbados, con piernas dobladas y plantas de los pies en el suelo. Colocaríamos las manos en el espacio del ombligo y lo que buscamos es, igualando inhalación y exhalación, sin retenciones y de una forma fluida, hacer que el aire, el oxígeno, baje incluso unos 2 o 3 dedos más allá del ombligo para hacer que al inhalar el vientre se infle como una pelota y al exhalar se desinfle. Y ahí podemos estar 5, 7, 9 rondas observando los efectos calmantes. Es una respiración que evidentemente da mucha flexibilidad a las fibras pulmonares, que genera mucha movilidad del diafragma, fantástica para generar automasaje a nivel visceral, problemas de estómago, problemas de estreñimiento, problemas de dolor de espalda, problemas de rigidez de pelvis, todo lo que tiene que ver con la rigidez que sentimos a nivel orgánico o muscular o estructural en el espacio de caderas, pelvis, órganos internos. Esta es la respiración apropiada. Y de hecho es la respiración que nos lleva a estados de calma, es la que tenemos cuando todo va bien, cuando todo va calmado. Y además vais a observar que os permite alargar los tiempos de la inhalación y de la exhalación. Va a conseguir que tengáis una respiración mucho más profunda con todo el estado de calma que eso proporciona a vuestro sistema nervioso. Y por último, Puraka, o la respiración total. Esta conviene que la hagamos tumbados porque es plenamente relajante, es un estilo de pranayama que nos va a dar mucha armonía y mucha serenidad. Vuelve a ser de nuevo sin periodos de retención. Lo que nos centramos es con la inhalación, dirigir la respiración por toda nuestra estructura respiratoria, desde el espacio, comenzando hacia el espacio abdominal, intercostal y clavicular, para dejar que la exhalación todo el cuerpo se vacíe al mismo tiempo, de forma igualmente larga y lenta. Podemos empezar con quizás 4 o 5 tiempos en la inhalación, 4 o 5 tiempos en la exhalación, y la idea es que lo podamos ir alargando incluso a 10 tiempos si nuestra capacidad nos lo va permitiendo, y haciendo 5, 7, 9 ciclos o hasta que sintamos que la respiración, que es el pranayama, ha cumplido su objetivo. Inhalamos vientre, costillas, pecho y exhalamos vaciando el cuerpo, intentando regular entre inhalación y exhalación, como decíamos, hasta incluso 7 tiempos en ambos procesos de la respiración. Todos los pranayamas tienen una máxima y es que son técnicas complicadas y al igual que el primer día que acudimos a una clase de yoga no nos ponemos a hacer un sirsasana o posturas complicadas, no puedo pretender que técnicas de pranayama el primer día me surjan. De hecho, voy a notar realmente su dificultad e incluso cómo cada día es diferente, porque ya hemos dicho cómo los grandes yogis observaron que hay una relación indiscutible entre la respiración y mi estado mental y mi estado emocional. Cuando estoy muy, muy agitado, incluso cuando estoy en estados de absoluto descontrol, no debo hacer pranayama. Y esto puede parecer una contradicción, pero digamos que hacer pranayama supone pintar un coche viejo. No se me ocurriría darle una capa de pintura al coche si ese coche tiene óxido. ¿Qué tengo que hacer previamente? Limpiar la carrocería, limpiarle de óxido, prepararle, darle la imprimación, lijarlo, ¿vale? Dejar una base apropiada para que la pintura que le dé después agarre bien y genere un buen efecto. Las asanas son todo ese proceso de limpiar el óxido de mi carrocería, de lijar esa carrocería para dejar la superficie apropiada. Pranayama sería esa capa de pintura, ese barniz y ese acabado perfecto que le doy después. Si estoy en un momento muy agitado, puedo respirar profundo hacia el vientre, evidentemente, pero me va a venir mejor quizás mover el cuerpo, liberar todo ese fuego que hay dentro. Existen técnicas que podíamos ver en otros vídeos de liberación de los bloqueos energéticos y solo cuando sintamos que estamos realmente estables y conscientes por lo menos de ese estado es donde podemos empezar a aplicar pranayama.
Por eso vemos que no es una técnica sencilla, que requiere mucha práctica, que cada día va a ser diferente y que dependiendo de lo que necesitemos podremos acudir a una o a otra. Así que os invito a que las vayáis explorando y que leáis, que os informéis, que desde vuestra propia experimentación veáis lo que os sirve y lo que no. Espero que os haya ayudado y os invito, como siempre, a que desde vuestra práctica generéis todo tipo de experiencias personales y que de esa manera esto os sirva para vuestra propia evolución. Gracias.